En las altas montañas de la cordillera central de Luzón se encuentra el hogar ancestral del pueblo Kalinga, cuyo nombre significa los cazadores de cabezas. A pesar de los años, este pueblo ha mantenido muchas de sus tradiciones, gracias al aislamiento y a la fiereza de sus guerreros. La más conocida es el tatuaje tradicional llamado batok. Estábamos en Manila. Después de varios días viviendo al ritmo acelerado de la ciudad, era el momento de explorar las tierras salvajes del norte del país. Además sabíamos de la existencia de una anciana tatuadora de 105 años de edad. Pero no nos adelantemos, empecemos desde el principio. Pues son las 9:30 de la tarde y justo ahora acabamos de salir en este bus dirección a un pueblo al norte que se llama Bontoc, por lo que nos queda por delante un largo y duro camino de unas 10 horas, así que espero que podamos dormir un poco y a ver si pasa rápido. Y aquí están nuestros cafés. I've only had a cup of noodles and this coconut sweet roll in the past 12 hours. La verdad que fue un viaje duro, más de 10 horas en el autobús, complicadísimo conseguir dormir, hacía mucho frío y ahora un poco recobrando algunas fuerzas para empezar el día y seguir hacia el pueblo donde nos dirigimos. Let's rock and roll, baby. Bye bye. Thank you. Segundo bus y último. Este va a ser más cortito, este va a ser sobre una hora y media entre las montañas y luego otra hora caminando, subiendo hasta el pueblo de Buscalan, pueblo de la etnia Kalinga. And this time we don't have AC, so we don't have to be worried that we're going to be cold. So we just got dropped off from the bus and now we're at the base of Buscalan village and we are about to take 2 motorcycles to take us up to the top of the village here and finally start the adventure. Un poquito de acción antes de llegar a la aldea en medio de las montañas. Antes de llegar a la tranquilidad.
We have finally arrived to Kalinga territory, and I'm so relieved because that trip was exhausting. The journey to get here was very long, but also had beautiful views. On the bus to get here, there were hardly any barriers, so the slightest sharp turn, it was scary because I was imagining our bus just tumbling down the hill, but we're fine. Everything's good. But the first thing I want to do is show you guys where we're staying. So here is the humble abode. It is quite humble, but it's perfect for what we need for just a couple of nights here in the village. Yeah, here is a kind of rest area before you get into the bedroom. This is the bedroom. Y esta es la casa donde ellos viven y es en donde utilizamos el baño. Aquí hay escaleras en la planta de arriba. Una casa muy humilde. Este es el baño. Un baño como todos los que tienen la gente local. Esta es una casa local donde ellos viven y aquí nos invitaron a quedarnos. Así que vamos a vivir y pasar el tiempo como ellos lo hacen. So now we are in the Buskalan village, and this is one of the villages where the Kalinga people live. To give background on this group of people, they are originally from the Cordillera Central, which is northern Luzon, the main island of the Philippines. Esta gente era conocida por ser históricamente un pueblo guerrero, por lo que durante muchos años era muy raro que pueblos vecinos se adentraran en sus tierras, ya que este pueblo seguía teniendo fama de cortar la cabeza de sus enemigos. La caza de cabezas humanas fue un hábito ancestral durante mucho tiempo de esta tribu y ellos creían que esto traía buenos augurios y que podía proveer de buenas cosechas para la tribu. Aunque otras veces estas cacerías se producían como un símbolo de fuerza cuando había guerras con los enemigos. So in the later half of the 20th century, this headhunting came to a stop with the treaty that was brought to the community called a Bordon. The warrior and tribal spirit of the Kalinga ended there. Otro aspecto que define al pueblo Kalinga, al igual que otros pueblos como los Ibaloi y los Ifugao, son los tatuajes tradicionales llamados batok. But we will speak more about the Batok tomorrow when we visit Wang Od Ogai, the last ukalinan tsatsa utusan
agui sadana ubatoi sa ugana at sugare po no go problema sa uganan sa pe really pagilo sa dakwato ana tatu pagilo siren sa san pumatoy apo Diyos nan nakipailasan lagi kasamso oksan sa lagi kasamso sa sagwi impailaran timpalinaran kotsangnay annat latar pumatoy ro ogod kapura makontrol. Buenos días, nuevo día desde aquí, desde Buscalán, desde el pueblo Kalinga. Por fin tuvimos más de 10 horas para descansar, para recuperar energías después de pasar la noche anterior casi sin dormir. Pero Sara ya se encontró un poco mal, hoy se levantó un poquito mejor. Yesterday when we arrived, I started to feel like my stomach was having problems, and luckily today I woke up better, so that's a good sign. Pues ahora mismo vamos a subir un poco montaña arriba y vamos a explorar los arrozales, a ver los paisajes desde la parte de arriba de la montaña, a ver el pueblo, ya que más tarde vamos a ir a conocer a Wen Od Agai, la famosa tatuadora Kalinga. Así que vamos a ver cómo despierta este pueblo y estas montañas. Después de caminar un poco montaña arriba y dejar el pueblo Buscalán atrás, llegamos a la zona donde este pueblo tiene sus plantaciones. Esta zona está totalmente rodeada de arrozales, que es la base de subsistencia del pueblo Kalinga y de la mayoría de pueblos de Filipinas y de esta parte de Asia. Los Kalinga durante años moldearon estas montañas construyendo estructuras y terrazas para el cultivo del arroz, creando estos paisajes tan impresionantes y pintorescos, tan representativos de esta parte de Asia. Manay mantarkhwasu bisanna jay tayun tan pirag tatayun san payaw asna isuga anatarkhwasu biket nalika ta abod na tarkhwasu na manalun July February irari bisan July sijana na simpuna pirag harvest na July. Pues este es el lugar, esta es su casa, es la casa de Wan Od, esta es la tatuadora de la que os hablamos ayer y por lo que sé, ella tiene 105 años y después de una entrevista para National Geographic hace unos años y después con las redes sociales
se hizo bastante famosa y ahora mucha gente recorre todas estas montañas para llegar aquí y conocerla y hacerse el famoso tatuaje de ella. Sara, ¿te vas a tatuar algo? Yes, I am. I'm going to get Wang's signature here. It's 3 dots. Now that she is older in age, she's not able to do tattooing like she used to in the past. So I'm just gonna get, those 3 dots that she does now. Pues esto es con lo que nos van a tatuar. Es simplemente un palo de bambú con la aguja de un pomelo. Entonces, como dicen ellos, totalmente orgánico. Pues allá vamos. Ilila kunya kay imba. Ilila kunya kan nabato sana. Imba. Jadi hukum nakikita na nandatukan siya. Yung tagdati. Yung kikira, ipapagatan tada ba? Ni cruzable, ya como cruzable. ¿Qué tal? Fuerte, pero bien. And it's hitting my bone, so. Ya. Your first tattoo, Pollo? Sí, el primero y aquí de forma tradicional. Súper contento de hacerlo aquí con ella. Es algo muy especial. You see that right there? El- You see that? That is blood, my blood, but it's also Wang Old's signature. So I have this for life, and every time I look into the mirror, I'll be able to see it, and it'll be a nice memento from this time, and a symbol for a lot of the ancient and not all, but some lost traditions of our first people. So esto sangriento que se ve ahí es mi tatuaje. Y nada, ahora vamos a ir a limpiarlos un poco para que no se los infecte. Y realmente esto es todo aquí en la aldea Kalinga. Este vídeo termina aquí, la aventura continúa aquí en Filipinas, así que estaros atentos y no olvidar suscribiros.